Buenas noches, me presento, soy Ángela Cadena y somos de la carrera de Psicología. En este grado venimos a hablar sobre un debate que es del plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia. Mi grupo está conformado por Joana Peña, Karen Lemus, Kelly Luque, Juliana Sosa y mi persona, Ángela Cadena. Como grupo decidimos reunirnos para conversar de manera abierta sobre las cuatro preguntas propuestas en la actividad, porque sentimos que cada una tenía una mirada distinta y que eso podía enriquecer mucho el análisis. No queríamos que sonara como un trabajo armado por separado, sino como un espacio real de debate donde cada una pudiera expresar lo que entendía del plebiscito, cómo lo vivió y qué opinaba desde lo que hemos leído en el curso. Durante las conversaciones fuimos encontrando coincidencias, dudas y también diferencias. Algunas entendíamos más la parte política, otras se enfocaron en lo social o en lo comunitario y eso hizo que el diálogo fuera más completo entre todas. Fuimos aclarando conceptos como socialización política, influencia social, persuasión y sobre todo el impacto social del resultado. Este debate nos permitió ver que el plebiscito no fue solo un evento político, sino un proceso que atravesó emociones, identidades y relaciones dentro del país. Por eso decidimos dejar plasmado lo que cada una aportó, mostrando cómo entre cinco voces fuimos construyendo una comprensión colectiva del tema. Bueno, chicas, ya que todas hemos leído las lecturas y revisamos lo del plebiscito, la idea es que hoy hablemos desde lo que entendimos y también desde lo que sentimos, porque este tema no solo es teórico, también tocó muchas experiencias personales. Cada una escogió una de las preguntas, pero aquí queremos hacer un debate más libre, donde podamos complementar lo que dijeron las otras y construir entre todas el análisis final. Entonces, arranquemos conversando sobre cómo se dieron los procesos de socialización política, cómo influyeron las redes y los líderes, y cómo la persuasión moldeó la opinión pública y sobre todo cuál fue ese impacto psicosocial tan fuerte que tuvo el plebiscito a nivel social, político, comunitario. Karen. Continúo yo, mucho gusto. Mi nombre es Karen Lemus. Yo empiezo porque siento que este tema nos toca a todas. A mí lo que más me quedó de la lectura y de lo que vivimos es que es que la socialización política durante el plebiscito no fue nada pedagógica. La gente no estaba hablando del acuerdo como tal, sino de lo que veía en redes, en WhatsApp, en la tele. Era como si el país estuviera tomando una decisión súper importante, pero usando información que no estaba completa. Y eso terminó creando un ambiente en el que casi todos se movían desde lo emocional. Para mí, ahí está el origen de la división tan fuerte que se sintió después. Les comparto, continúa la compañera Joana Peña. Sí, tienes toda la razón, Karen. Yo también lo viví así, todos en mi casa. Igual nadie había leído los acuerdos, pero todos opinaban como si lo hubiesen hecho. Y lo peor es que la mayoría de cosas que repetían venían de cadenas de WhatsApp o de discursos de políticos. Eso era pura influencia social, por lo que uno confiaba en las personas que tenían cerca o en los líderes que seguía. Yo creo que por eso el resultado se inclinó más por emociones colectivas que por argumento. O sea, la presión grupal fue muy fuerte, uno votaba casi que por lo que se esperaba del entorno. Sí, y eso se notó muchísimo cuando analizamos la parte de persuasión. Cada comunidad tuvo su propio estilo de persuasión, dependiendo de su historia y de lo que más le tocaba emocionalmente. En unas comunidades era todo el discurso religioso, en otras la idea del miedo a que el país cambiara, en otras lo contrario, la ilusión de que al fin hubiera paz. Pero en todos los casos lo que predominó fueron los sentimientos. La opinión pública se armó más desde lo simbólico, desde lo emocional, que desde lo racional. Yo siento que si la campaña hubiera tenido más espacio pedagógico, más explicaciones claras, el panorama habría sido distinto. Buenas, mi nombre es Juliana Sosa, pues sí, como decía mi compañera, y justo en este impacto psicosocial fue tan fuerte, es que el país quedó literalmente partido emocionalmente. A nivel social, yo recuerdo ese día y los días siguientes como un caso emocional. Había gente muy triste, otra furiosa, otra celebrando, y todo eso generó choques entre conocidos, amigos, hasta familia. En redes era peor insulto, peleas, bloqueo. Parecía que la gente ya no se veía como personas, sino como los del sí y los del no.
Para mí, ese fue el impacto social más fuerte. Se rompió la idea de unidad y se consolidó una polarización que aún se siente. Bueno, sí, mucho gusto. Mi nombre es Kaylis de Luque, como decía la compañera, y lo político también quedó tocado. Yo me acuerdo que esa noche el plebiscito, la sensación era de incertidumbre total. Políticamente no se sabía qué iba a pasar. Mucha gente empezó a desconfiar del gobierno, otros decían que el acuerdo se iba a caer, otros que lo iban a renegociar mal, que fue un vacío político que generó ansiedad y miedo. Y cuando las instituciones empezaron a actuar, mucha gente sintió que ese resultado no valió, lo que aumentó la desconfianza. Ese impacto político fue durísimo porque muchas personas dejaron de creer en los procesos de las instituciones. Sí, muy cierto. Y en lo comunitario, o sea, yo vi videos, entrevistas de comunidades rurales donde decían que el resultado del plebiscito fue como un golpe emocional gigante. O sea, muchas personas que habían vivido el conflicto directamente lo tomaron como si el país no reconociera su dolor. O sea, imagínense haber vivido masacres, desplazamiento, violencia y cuando por fin hay un acuerdo, el país dice que no. O sea, eso duele muchísimo y se sintió como una ruptura de la esperanza y eso afectó muchísimo el tejido comunitario. Sí, y también hubo peleas dentro de las mismas comunidades. Muchos líderes querían el sí, porque estaban trabajando en proyectos de reconciliación, pero otros estaban molestos y desconfiaban del acuerdo. Ese choque interno debilitó la organización de algunos lugares y sin embargo también pasó algo más bonito. Después del plebiscito hubo marchas, movilizaciones que unieron muchas comunidades. Fue como una reacción emocional colectiva que buscó cuidar lo que ya se había construido. A mí esa reacción sí me marcó. Ver a la gente movilizándose después del shock inicial mostró que, aunque el impacto social fue duro, también despertó un sentido de responsabilidad colectiva. Fue como, ok, perdimos, pero no vamos a quedar, no nos vamos a quedar quietos. Entonces también fue un impacto que generó acción y fortaleció las redes de solidaridad. Yo siento que la clave es que este proceso movió emociones muy profundas en todos los niveles, social, político y comunitario. No fue solo un voto, fue una expresión de miedo, de esperanza, de dolor, de ideología y de vivencia, muy distintas según cada región. Por eso el impacto psicosocial fue tan grande y tan complejo de manejar como país. Totalmente. Y aunque ya han pasado años, esos efectos todavía se sienten. La polarización sigue, la desconfianza sigue, las comunidades siguen reconstruyendo la confianza perdida, pero también queda un aprendizaje grande, que la paz no solo se firma, sino que se construye desde las emociones, desde el territorio, desde lo cotidiano. Creo que es lo que más nos queda del análisis que hicimos. Eso es verdad, porque aparte de que fue un movimiento social, también unió a personas para trabajar por un mejor futuro. Bueno, chicas, creo que con todo lo que compartimos queda claro que el plebiscito fue más que un evento político, fue un proceso emocional, social y comunitario que dejó huellas profundas. Gracias a todas por complementar de sus experiencias y de lo que le aprendieron de las lecturas. Muchas gracias. A Gracias. ustedes, gracias. Gracias.